Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Efectivamente, el Gobierno trae a propuesta de mi consejería una aprobación inicial el reglamento de ayudas al alquiler y alojamiento. Dado que los portavoces han tenido acceso a la propuesta del reglamento que hoy traemos, solo haré mención a las cuestiones que se han modificado o que son novedad en este reglamento nuevo. En el reglamento del 2012 era incompatible con cualquier otra prestación pública. En la propuesta nueva tiene carácter subsidiario y, en su caso, complementario con todo tipo de recursos y o prestaciones sociales de contenido económico público-privadas que pudieran corresponder al titular o a cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia para la misma finalidad. En el reglamento del 2012, el coste del alquiler de la vivienda no podría superar los 700 euros mensuales. Era condición estar empadronado de forma continuada con al menos una antelación de 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda. Y en el nuevo reglamento el coste del alquiler de la vivienda no podrá superar la cuantía máxima que se publique por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de la Vivienda, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana o Urbanismo que lo sustituya. Estar empadronado va a seguir siendo una condición del reglamento de forma continuada durante 2 años, pero hemos incluido unas excepciones que deberán acreditar los solicitantes, como pueden ser ceutíes retornados, quienes trasladen a su domicilio a Ceuta por ser víctimas de violencia de género o terrorismo y quienes trasladen su domicilio a Ceuta por contratación laboral. En el anterior reglamento no se contemplaba la duración, la prórroga y la duración de la prestación. Y en este reglamento la Comisión de Valoración estudiará la posibilidad de mantener la ayuda al alquiler en los siguientes casos, como es una unidad de convivencia formada únicamente por personas mayores de 65 años, unidad de convivencia donde conste un miembro con enfermedad grave progresiva, enfermedad grave de carácter irrecuperable, enfermedad con deterioro absoluto y unidad de convivencia donde el miembro principal que obtenga ingresos se le diagnostique una incapacidad grave mayor del 65% que le imposibilite el acceso al mercado laboral sin que exista la posibilidad de que otro miembro obtenga ingresos. En el anterior reglamento, una vez extinguida la prestación por cualquier concepto, no podría ser renovada ni solicitada por ninguno de los miembros. Y en este reglamento sí que se puede solicitar por alguno de los miembros se puede volver a solicitar por alguno de los miembros de la unidad. También hemos modificado que la cédula de habitabilidad no sea un requisito, se exime la obligación de presentar la cédula de habitabilidad. Sabemos que es el instrumento más fiable para determinar la legalidad de una vivienda, pero también conocemos la situación y las viviendas de Ceuta y hemos querido ampliar el parque de viviendas para que los ciudadanos puedan aportar un certificado emitido por parte de la empresa de electricidad, agua o de un técnico autorizando que la vivienda reúne los suministros adecuados para poder residir en ella. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mohamed. Señora Sumaya, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como bien acaba de decir la consejera perteneciente al área de Asuntos Sociales, nosotros queremos agradecerle de primera mano el que haya incluido algunas mejoras en este reglamento para y por el bien de los ciudadanos de Ceuta. Agradecemos el que hayan tomado en cuenta las aportaciones que hemos hecho a este nuevo reglamento, pero queremos mencionar algunas de ellas para que quede constatado ante la audiencia pública que nos pueda ver en estos momentos. Sí es cierto que nosotros, uno de los requisitos que pusimos sobre la mesa era la tesitura que se encontraban algunos usuarios a la hora de alquilar una vivienda, puesto que muchas de ellas carecían de esa cédula de habitabilidad. Entendíamos que en esos momentos se podían aportar otro tipo de documentación para que estos pudieran tener acceso a las ayudas y prestaciones que la Consejería ponía a disposición de ellos. Entendemos, como bien ha dicho la señora consejera, que
no solamente era suficiente la cédula de habitabilidad, sino que también se podían aportar lo que es un certificado energético cuya certificación pudiera justificar la existencia de habitabilidad en las viviendas, tales como son los certificados energéticos o los dictámenes tanto de luz como de agua. En cuanto a lo que es los empadronamientos, que se pedía esa antigüedad mínima de 2 años, nosotros entendíamos también que algunos de los ciudadanos que por circunstancias, por razones de trabajo, laborales, familiares o cualquiera que fuera, teníamos a bien incluirlas para que, una vez que estas personas, por cualquier tipo de circunstancias, pudieran retornar a la ciudad, pudieran acceder también a ellas, incluyendo que éstas pudieran tener acceso a las prestaciones que su consejería puede ofrecer. También se han incluido en esta modificación el hecho de que los días a contar no fueran los días naturales, sino los días hábiles para que los solicitantes pudieran tener un plazo más amplio a la hora de tener que hacer una recogida de documentos y aportar dicha documentación. En el caso de la cuantía de los alquileres, entendíamos también que su consejería podría aportar la cuantía que fuera correspondiente sin superar el 80% de la misma. Como bien ha dicho también usted, sustituir los 12 meses por 6 a la hora de poder prestar atención a los usuarios y que estos pudieran tener las ayudas correspondientes en caso de necesidad. Gracias. Muchas gracias, señora Somaya. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Mebrut, tiene usted la palabra. Buenos días y muchas gracias, señor Vivas. A buenas horas, mangas verdes, señora consejera. Sí, 5 años. 5 años han pasado ya desde que iniciaran ustedes, este mismo gobierno del PP, con el mismo dueño, señor Vivas, la redacción de este reglamento de alojamiento alternativo. Es que es más, en 2017, cuando iniciaron su redacción, ya prometían que para 2019 estaría en funcionamiento, puesto en marcha, este reglamento, nada más lejos de la realidad. Lo traen a fecha de noviembre del 22. Eso demuestra lo que decimos siempre, no solamente un gobierno vago, que ahora con su socio pues será más vago todavía, y que viene a reflejar lo que hemos dicho en las comisiones. Hay un punto que nos preocupa y preocupa mucho al MDIC, como es el asunto del ingreso o del pago de las ayudas al alquiler. Usuarios que cumplen todos los requisitos, pero que siempre se tienen que encontrar con el retraso en el pago de las ayudas del 1 al 5, ¿no?, que es el tiempo que siempre nosotros hemos solicitado que se lleve a cabo. Lo que hace la consejería en este caso es echar balones fuera, decir que bueno, que es un asunto de intervención, de tesorería, que ellos ahí no tienen responsabilidad y que por ello se deben los retrasos. Nos parece muy poco sensible o muy insensible que los usuarios al final sean los que paguen, los que al final sean los que paguen la cara B, ¿no?, de esta descoordinación. Porque el objetivo de la administración local, en este caso la consejería que dirige usted, debe estar en plena coordinación con tesorería, para que esto al final redunde o los plazos se reduzcan al máximo. Esta cuestión, que repito, la hemos solicitado en una y otra ocasión, en las diferentes comisiones, pues no viene recogida y nos preocupa sobremanera. Como es sabido y también hemos anunciado en las diferentes comisiones, vamos a presentar alegaciones, nuestro grupo, y en tanto y cuanto no se incluyan las alegaciones que presentemos, pues votaremos en primera instancia abstención. Tiene la palabra en nombre del grupo ya el señor Mustafa. Ceuta ya, presidente. No, ya. Señora consejera, nosotros hemos tenido un debate muy duro con usted y con su equipo técnico. Ha sido un debate muy intenso desde el primer instante.
Hemos tenido una confrontación muy dura. Partíamos de dos posiciones bien diferenciadas, unas que concepción del Gobierno, que no compartimos en absoluto, y la concepción de Ceuta Ya, que entendía que este instrumento tenía que ser bastante más ágil, responder a las necesidades, sobre todo a lo que tiene que ver con las necesidades de la vivienda. A esto ligado los niveles de pobreza que afectan a nuestra ciudad, y por lo tanto tenía que ser un instrumento útil y que descansara sobre la realidad que viven nuestros ciudadanos. En alguna medida creo que lo hemos logrado. Tengo que decir que cerca del 80% de las propuestas presentadas por Ceuta Ya han sido recibidas en su totalidad o parcialmente por parte de su equipo, señora consejera. En esto se lo agradezco. No hemos, partiendo de dos posiciones diferentes, no hemos arrastrado el uno al otro, sino que hemos llegado a un punto intermedio, no del todo satisfactorio para nosotros, pero sí importante. Y quiero destacar algunas medidas que usted ya ha señalado y que nosotros desde el primer instante, como Ceuta Ya, señalamos y que creo que son avances que van a permitir que este instrumento ayude a un montón de familias necesitadas. En primer lugar, usted lo ha indicado, efectivamente, la cédula de habitabilidad se comportaba no como un requisito, sino como un bloque, un dique de contención que imposibilitaba, en primer lugar, a que muchas familias accediesen al instrumento y, en segundo lugar, evadir algo que me parecía un poco sonrojante, que era dejarse un parque de viviendas importante fuera de ese recurso comunitario, que es el alojamiento alternativo, y que disfrutaban o que tienen unas condiciones de habitabilidad demostrables a través de otros instrumentos, que, como se lo señalábamos, eran los certificados técnicos adjuntados para la luz o para el agua. Eso se ha conseguido. La redacción de ese artículo permite una u otra cosa, que eso es importante. La redacción inicial no era del todo clara y eso la hemos modificado. También hablábamos, y se lo dijimos, que el coste del alquiler debería estar referenciado a un criterio técnico y eso lo han aceptado, es decir, la cuantía máxima estará fijada por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de la Vivienda, la que indica el Ministerio. Un documento de esas características no podía estar sujeta a la arbitrariedad, sino que debía tener una referencia y ahora lo tiene. No eliminan el requisito mínimo de empadronamiento. Usted sabe que yo soy partidario de que cualquier español residente tiene derecho en Ceuta a recibir la ayuda de alojamiento alternativo. Sin embargo, recogen algunas excepcionalidades que le indicamos nosotros, que fue como, por ejemplo, la de los ceutíes retornados, que eso lo dijimos en la primera comisión. Me parece bien. No vamos a renunciar a presentar alegaciones en cuanto al tiempo mínimo del requisito de empadronamiento. Han elevado la cuantía para los vehículos porque me parecía anacrónico castigar a una familia media de Ceuta por tener un mero vehículo. Lo han modificado. Han elevado la cuantía máxima al 80%. Han eliminado una fórmula que me parecía un cajón desastre y que era casi una fórmula que criminalizaba a las personas que se acercaban ahí, que era la fórmula de la forma de vida. Ustedes ya empiezan a recoger otros instrumentos que tienen que ver pues con las unidades familiares, con los recursos económicos, los signos externos. Creo que ese es el camino. El baremo en cuanto a las familias monoparentales, nosotros le decíamos que lo subiesen al 0,80, ustedes lo han subido al 0,95, eso es suyo, se lo tengo que reconocer. Pero hay varias cuestiones que todavía creo que son necesarias pelear y las vamos a seguir haciendo en la fase de alegación. En primer lugar, la eliminación de la duración de los 60 meses, señora consejera. Usted sabe que ahí nuestra posición es bastante clara. Si las necesidades existen, las necesidades no pueden tener una duración. Si esas necesidades persisten en el tiempo, el instrumento tiene que seguir. Por lo tanto, marcarnos cuotas temporales cuando las necesidades persisten no me parece correcto. Me parece correcto si es cierto que cuando hay mejora económica se salga del recurso permitiendo que otras personas entren. Eso sí lo veo bien. Y luego hay otra cuestión que me parece también inaceptable y que vamos a intentar modificar a través de las alegaciones, es la persecución que hacen ustedes a la unidad familiar del tipo en el que están obligados todos sus familiares a estar inscritos como demandantes de empleo, no rechazar una oferta de trabajo y tampoco renunciar a un puesto de trabajo. Aquí se producen casuísticas que podían castigar a la unidad familiar al completo por culpa de un miembro, y le voy a poner un ejemplo de una familia numerosa donde un menor que acaba de cumplir 18 años, por cualquier cuestión, no se inscribe como demandante de empleo,
las cuestiones que sean, o que una persona renuncia a un puesto de trabajo porque las condiciones laborales no le son propicias o entiende que hay un abuso, ustedes los van a castigar encima quitándole el recurso de alojamiento alternativo. Esto me parece que hay que modificarlo. Usted sabe que yo soy más partidario de elaborar programas de intervención individualizada a cada uno de los miembros de la familia. Eso sí que me parece correcto, que seamos capaces de a cada uno de esos miembros insertarlos en circuitos de formación, de orientación, de asesoramiento. Ahí sí que nos va a encontrar, pero no soy partidario de la persecución que hace. Pero no obstante, a mí en mi casa me han enseñado que la palabra dada se cumple. Tengo que reconocer el trabajo que ha hecho usted y su equipo técnico. Por lo tanto, hoy se van a llevar un voto favorable porque es necesario que este instrumento salga, es necesario que este instrumento se ensanche, que lo ha hecho, pero también es necesario, esto no es baladí, tampoco es menos importante, que si vamos a fortalecer este instrumento, también tiene que tener una consecuencia económica en los presupuestos. Es decir, tenemos que tener más recursos económicos para favorecer a un mayor número de personas, sobre todo teniendo en cuenta que Ceuta ni tiene espacio, ni tiene terreno, ni se van a construir viviendas, al menos de aquí a 10 años. El voto es favorable. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Empiezo por el final, señor Mohamed. Ya se ha hablado con la responsable del área de Economía, donde en el periodo de alegaciones al presupuesto vamos a presentar una alegación para que el programa de alojamiento se incremente su cuantía. Estábamos a la espera de aprobar el nuevo reglamento y, por tanto, entendemos que si se aprueba el reglamento y vamos a llegar a más familias y la cuantía es mayor, debemos de tener los recursos económicos. Agradecer el voto favorable del Partido Socialista de Ceuta Ya, decirle que ha sido un reglamento que la intención ha sido que sea lo más consensuado posible. Agradecerle las aportaciones a todos los que han querido participar y enriquecer el reglamento por el bien de los ciudadanos. El reglamento no es mío, el reglamento no es del Partido Popular, el reglamento es para los ciudadanos y el objetivo de este Gobierno es crear las herramientas necesarias para paliar las desigualdades, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y apoyar a todo lo que sea beneficioso venga de las siglas que venga. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mohamed. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Sí, señor Mebrut, tiene usted la palabra. Desde nuestro grupo, incidir una vez más en el que el periodo del ingreso de las ayudas al alquiler por parte de los usuarios tiene que llevarse a cabo de 1 al 5. Mire, solo en este mes el periodo, o sea, el pago a los usuarios se ha realizado el día 10 y eso genera inseguridad y transmite también inseguridad de la Consejería de Servicios Sociales. Mire, el artículo 1 del reglamento indica que el objeto es garantizar de forma rápida y adecuada la cobertura de la necesidad básica de alojamiento en situaciones de urgencia. Y queda demostrado que este nuevo reglamento no viene a cubrir todo eso. Mire, lo vemos, desgraciadamente no se cumplen. Muchas familias han quedado desamparadas y no se les ha ofrecido alternativa con la suficiente eficacia y rapidez y, por lo tanto, en muchas ocasiones, usted lo sabe, se ven obligados incluso a ir a los medios de comunicación o por redes sociales y mostrar, por desgracia, su vulnerabilidad. Le puedo poner el ejemplo de los que estaban en las naves, que no todos han sido realojados, o la familia que será desahuciada en Pasaje Pedrosa. Y una última pregunta, o una cuestión. Echamos en falta por qué no ha traído el resto de reglamentos pendientes de modificación, como son, por ejemplo, las prestaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Mebrut. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, la única propuesta que hicieron en la comisión, que fue que se abonara la cantidad entre el 1 y el 5 de cada mes, ya le explicó la jurídico del área que no se podía recoger porque iba en prejuicio de la Administración. Porque si no se pagaba en esa fecha, los usuarios podían denunciar a la Administración y teníamos que pagar intereses.
Entonces, no podemos recoger esa medida. Además, como bien le explicamos, es una medida que no depende solo de nosotros, de la Consejería. Hay otras áreas implicadas. Entonces, ¿perdón? Vale. Entonces, bueno, como yo veo que usted se ha quedado anclado en el pasado, usted no quiere avanzar, usted ahora está... su baza era que cuando íbamos a traer el reglamento de alojamiento alternativo. Ahora que hemos traído el reglamento de alojamiento alternativo, pregunta cuándo vamos a traer el resto de reglamentos. Pues bien, el resto de reglamentos estamos trabajando en ello, estamos intentando traerlos lo antes posible y estamos buscando apoyos y grupos que nos aporten y quieran enriquecer, no grupos que nos pongan palos en la rueda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mohamed. Vamos a someter a votación el asunto, pero antes vamos a esperar que se incorpore la secretaria general a la votación y la vicepresidenta. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación del punto relativo a la aprobación inicial del reglamento de alojamientos alternativos. ¿17 votos a favor y 5 abstenciones?